en esta última jornada de las 25ª jornadas del libro caribeño. Les agradezco a quienes están aquí tan temprano, de madrugada al parecer, en esta ciudad, y bueno, a quienes también nos están acompañando en línea. Bueno, pues hoy vamos a dar inicio con las mesas. Hoy tenemos una jornada bastante intensa, con 3 mesas todavía, con varias presentaciones. Y entonces vamos a empezar con esta mesa que es la número 7, que se llama Intelectuales y Pensamiento Caribeños. Tenemos 4 presentaciones y vamos a empezar. Le doy la palabra a Saúl Michel García Garnica, que es del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y nos va a presentar el libro sobre los principios, los intelectuales caribeños y la tradición de Arcadio Díaz Quiñones, que es una nueva edición del 2024. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Saúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, se escucha. Ah, muchas gracias. Agradezco a todo el personal de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, especialmente a Ana Cervera, que me parece que está rompiéndola como parte de la presidencia de la MEC. Y agradezco principalmente a ella que la oportunidad para presentar este libro, que de entrada es un libro que fue editado en el año 2006. Esta es una reedición del año 2024 y pertenece al Latin America Research Commons. Yo traigo 3 hojitas que me voy a permitir a leer, porque si no se me olvidan como cosas. El libro se llama, como ya lo mencionaron, sobre los principios, los intelectuales caribeños y la tradición. Primera parte. El libro consta formalmente de 6 capítulos con un poco más de 500 páginas. Cada texto que compone la obra de Arcadio Díaz Quiñones en su ensayo, es un ensayo biográfico de lo que él considera una recopilación de los orígenes de la cultura letrada del siglo XIX del Caribe hispano. Inclusive, cuando argumenta sobre lo que considera como orígenes, beginnings o tradición epistemológica del pensamiento, no vacila en mencionar qué es el iberoamericanismo, hispanoamericanismo y panismo, los contenidos que necesariamente requieren contextualizarse para entender el siglo XIX antillana de aquellas posesiones ultramarinas del otro imperio español. Bajo esta premisa, cabe preguntarse qué es la tradición y cómo se constituye entre las personas que investiga el autor. La tradición, para Díaz Quiñones, es la indagación de todo aquello que hace o conforma la identidad histórica y letrada, en este caso, de las personas que estudia. Parte de un contexto político como lo fue la guerra hispano-cubana estadounidense, pero no deja de lado los correlatos que componen las historias de vida de quienes las estudian. Así, el libro aspira a comprender una época convulsa en la que la definición de proyectos republicanos todavía contenían un fuerte gradiente de añejas fórmulas metropolitanas para constituir una nación. De esta manera, la tradición, como elemento de anclaje dúctil para la definición de los elementos culturales del hispanoamericanismo en el Caribe, resultó más una mera argumentativa de hacer política desde los medios del pensamiento metropolitano que se conocían. La guerra alegórica, discursiva y académica desde una trinchera de personalidades letradas caracterizó a un sector de las élites caribeñas que el autor aborda. De esta manera, los actos escriturales, por así decirlo, se convertirían en un canon que fue más allá del factor literario. La palabra se convertiría en un fusil para diseminar la ensayística y los modelos de cultura que tuvieron como referente una religación con marcos de referencias eminentemente hispanoamericanizados. Y es que no es un es mero capricho, perdón, retomar lo que se podía considerar como la alta cultura letrada de la corona española en el Caribe de entre siglos. Apelar a esta tradición era defender la cultura cubana, dominicana y puertorriqueña del tentáculo imperialista de Estados Unidos. Inclusive, me atrevo a postular que tomar como término de referencia un modelo de cultura hispanoamericana también funcionó para transformar el mismo eje por el cual giraba la cultura letrada de las Antillas que abarca Díaz Quiñones. Al menos así lo demuestra el capítulo o mini ensayo biográfico que realiza el autor sobre José Martí. Por tanto, en esta obra la conexión de mini historias de vida que conjugan biombos y matruscas históricas que cada vez que se despliegan o abren, señalan los testimonios relacionales de las personas que modelaron parte del pensamiento caribeño del siglo XIX y XX, aunque, cabe mencionar,
la advertencia de que la reconstitución de las tradiciones y cánones literarios de Martí, Enríquez y Ureña, e inclusive de aquellas personalidades, perdón, que defendieron a pulma y tinta el hispanoamericanismo, también repensaron la manera en la que debían relacionarse con sus antiguas posesiones ultramarinas en el Caribe. Al menos así lo deja ver el autor con las interpretaciones que el mismo Menéndez Pelayo tuvo del análisis compilatorio de todas las joyas literarias que produjo la América hispana, no para continuar siendo un cúmulo de memorias de la situación colonial, sino, como ya se mencionó anteriormente, un viraje de la tradición, un recambio generacional dentro del mismo anquilosado canon. De hecho, resultó eh, cambiarse las gafas de todo el tufo español para conformar una religación con el mismo derrotero convulso caribeño del que fueron parte las personalidades que estudia Díaz Quiñones. Segunda parte. En la personalidad en la que más me detendré es la del dominicano Pedro Enrique Sureña. El Enrique Sureña que construye el autor es la más viva ejemplificación de lo que se denomina un hombre de su tiempo. Pero, ¿cuál es el tiempo que vivió? Sin afanes cronológicos ni tiempolineros, el personaje dominicano se retrata como la figura conservadora de una familia liberal, en donde la figura materna tuvo un lugar preponderante. La República Dominicana finisecular, como casi todas las naciones caribeñas, fue una mezcla de intervencionismo, ocupación territorial y procesos de exilio de intelectuales que abandonarían por segunda vez la gran familia que era la nación dominicana. Pero la religación de Pedro Enrique Sureña con su nación se caracterizó por los constantes exilios y por la carga de ser identificado como un haitiano en el México postrevolucionario que habitó. Inclusive, la acusación que le hizo José Vasconcelos cuando la queja de su amigo dominicano era mucha de haber salido de su país sin siquiera reclamar la ocupación estadounidense, fueron uno de los principales anecdotarios de las convulsas relaciones que describe Díaz Quiñones en su obra. No obstante, cabría hacer mención qué canon de tradición constituyó la obra de Enrique Sureña. En el texto que acá reseñamos, la respuesta es disímil. Por un lado, forma parte de los intelectuales letrados que apelaron en señalar que la nación es una familia a la cual debe defenderse necesariamente y que pasaba por dominicanizar la cultura y evitar el desbordamiento de la haitianidad en Santo Domingo. Nadie es profeta en su propia tierra. A pesar de que a Pedro Enrique Sureña se le tildaba de haitiano en México por sus detractores, el dominicano, perdón, arengaba en contra de la población haitiana desde sus exilios en tierras mexicanas y bonaerenses. Inclusive, la inquietante ductilidad de su identidad lo hacían pasar por profesor mexicano en Argentina, sitio de su principal afincamiento laboral. Y es que Enrique Sureña definió de una manera conservadora los bordes de la dominicanidad, de su dominicanidad. En primera instancia, la disfració de origen judío al señalar que su apellido paterno provenía de los sefardíes de Curazao y que su familia materna descendía de los mismísimos taínos dominicanos. Demostrar su pureza genealógica fue también exhibir que su familia pertenecía a un linaje que únicamente pretendía defender lo más puro de la dominicanidad, su cultura hispanoamericanizada en un contexto tropicalizado. Quizás la acusación de Vasconcelos sobre lo acomodaticio de su posición no estuviera alejada de la circunstancia de Enrique Sureña. Sin embargo, el proyecto de religación cultural que tenía desde sus exilios es de suyo de gran valía preponderantemente porque sus viajes obligados por motivos políticos y laborales le obligaban a imaginarse y reconstituir su canon identitario para vincularse con una República Dominicana imaginaria, quizás idealizada y mediada por constructos familiares y amicales. Inclusive, a lo largo de sus obras, enaltece a la gran familia dominicana, lo que implicaba negar a la cultura frantillana que únicamente era resultado del germen más insalubre de la cultura francesa que utilizaba dialectos y patois incomprensibles para comunicarse. De esta manera, la población haitiana de Granada Frantillana fue únicamente una aportación cosmética a la cultura dominicana que necesitaba eliminarse porque su inserción resultaba aberrante e incluso de mal gusto porque sus constantes invasiones del territorio dominicano únicamente exhibieron que la convivencia entre ambas matrices culturales era para defender el ideario civilizatorio que implantó el hispanoamericanismo tropicalizado de las élites dominicanas. Como puede verse, Enrique Sureña fue para Arcadio Díaz Quiñones una muestra palpable de la cultura letrada en el Caribe. Es necesario detenerse en este personaje dominicano porque es a quien mayor análisis en su microhistoria biográfica hace el autor y también por una afinidad personal
de las temáticas de estudio que realizo. Los bordes de la dominicanidad y de la haitianidad en República Dominicana me interpelan porque constituyen relatos de larga duración desde los tiempos de los dominios piráticos hasta la masacre de octubre de 1937, de la cual, por cierto, Ureña no le merece análisis alguno. Una de las críticas que se le puede realizar al texto de Díaz Quiñones es la ausencia del componente femenino en sus microhistorias biográficas de las personalidades intelectuales del Caribe hispano de entre siglos. Si bien hay referencias notorias al papel que desempeñaron las mujeres en la constitución y consolidación de la tradición letrada de las personas que se esgrimen, otro componente es la liga que tuvieron los dos Caribes, perdón, que componen a la antigua isla de la Española. Me parece, sin tono de reclamo, que Sureña sirve de un perfecto americanismo tropicalizado con la frase. Claro está que no era el objetivo del autor, aunque es un área de. Pues encontré algunas referencias del famoso Salón de las Hermanas Nardal y de Susan Césaire. Sin embargo, pues la literatura, la bibliografía que abundaba era pues sobre M. Césaire. Y bueno, fue pasando el tiempo y siempre tuve como esa duda. El tiempo en que pues bueno, la tesis de licenciatura la hice hace más de 15 años o más. Y me di cuenta que tampoco había bibliografía en ese momento, que realmente la bibliografía para trabajar a las mujeres afrocaribeñas es bastante reciente. Por ejemplo, parte de las entrevistas que se le han hecho a Paulette Nardal, pues son del 2019. Y de los libros que he rastreado recientemente, bueno, es este, el de las hermanas Nardal, pues se publicó el año pasado, en el 2024. Y bueno, uno tiene que hacer ahí un tipo de arqueología bibliográfica para poder llegar a estas mujeres que, pues repito, han quedado ahí en el olvido, en el rezago, a pesar de que estaban ahí, que eran las interlocutoras. Entonces, bueno, con el tiempo, estos últimos 2 o 3 años, me he dedicado a rastrear esta bibliografía y a otras investigadoras sobre estos temas. Y fue así que llegué al libro de Lea Morgenstern, gracias también a una estancia de investigación del PAPIT de la UNAM, de pensadoras latinoamericanas y del Caribe, de la UNAM. Yo me había también dado cuenta que cuando la poca bibliografía que había, a veces se mencionaba a Paulette, a veces a André y a veces a Jean, pero el tiempo fue pasando y fui entendiendo
Y de hecho hace 3 años fue que me quedó claro que eran 7 hermanas en total. Todas tuvieron una gran militancia pues social, política, cultural en Martinica. Por ejemplo, claro, uno de los personajes que más reluce y la más emblemática es Paulette Nardal. Entonces, bueno, fue muy interesante que además llegué a través de mujeres que se han interesado en la vida de las hermanas Nardal, pues estas mujeres intelectuales de la Martinica. Bueno, recordemos que el movimiento de la negritud, digamos, tiene su embrión en París en la década de los años 30, dado que en la isla de Martinica, Guadalupe, la Guayana y bueno, las ahora excolonias africanas, pues no tenían propiamente una universidad. Por ejemplo, en Martinica, lo más parecido a la universidad que ahora ya es la Universidad de las Antillas, se funda hasta 1975. Entonces, como parte de las políticas educativas coloniales, pues la gente que quería seguir estudiando y formándose, pues se tenía que ir forzosamente a la metrópoli, ¿no? Que es el caso de Messier, de Frantz Fanon, de Edouard Glissant, de estas hermanas, y que tenían que pasar primero por el filtro del Liceo Schellcher, ¿no? Porque ya era ahí ya habían logrado entonces la beca, etcétera. Bueno, Paulette Nardal es la primera mujer en estudiar en la Sorbona para ser profesora de inglés, y esto va a ser clave porque en este momento, cuando es así esta ebullición de los años 30 en París y que llega no solo la trinidad de la negritud, también llegan muchos pensadores afroamericanos, afroestadounidenses del Harlem Renaissance. Entonces, las hermanas Nardal tienen este famoso salón que yo había encontrado solo dos referencias en su casa. Hacen pues unas tertulias en las que van a coincidir todos estos grandes personajes. Mucho tiempo se les relegó como las traductoras, porque justamente eran las traductoras entre los pensadores de la Harlem Renaissance y todos los que pasaban por ahí del África francófona y del Caribe francófono. Sin embargo, no eran solo traductoras, el menor las interlocutoras de todo el movimiento. Como resultado, pues se funda la revista del mundo bilingüe. Gracias a ellas vamos a encontrar en esa revista los textos como Langston Hughes, Claude McKay, etcétera. Para otro detalle que es importante, es que si bien la negritud se forja este concepto SMCCA, Paulette antecedió con la idea de la conciencia racial. Estas hermanas y Alice muere muy joven, 5 años. Ellas, como tenían la facilidad del inglés, pues se van anglizando su nombre, ¿no? También ese es otro detalle. Todas tienen una importante trayectoria política, intelectual, cultural en Martica. Pues su mamá también había tenido ahí, era un tipo de trabajadora social que ya se preocupaba por las mujeres en el hogar, bueno, pero con una perspectiva, ahora diríamos, de género. Hacían tertulias también con ellas y bueno, pues esto las hermanas Nardal lo reproducen en París, ¿no? Ay, permítame. Repito, es importante este detalle de que fue la primera mujer negra en estudiar en la Sorbona, ya que también su tesis en esa generación es la primera que toca el tema racial con la novela La choza del tío Tom de la abolicionista Harriet Beecher Stowe. Eh, pero en una parte de sus tutorías, pues quien le dirige la tesis o quien le ayuda a hacer la tesis, le impone prácticamente tocar el tema del protestantismo en Estados Unidos, como para disimular un poco el tema, ¿no? También cuando es conocida por haber fundado, ya mayor, el famoso coro Joie de chanter, la alegría de cantar, y por ahí como que se diluye. Sin embargo, Paulette Nardal es una mujer que pasó por muchas etapas y aquí es donde quiero llegar a cómo llegué yo a este libro.
Yo llegué, repito, por esta investigación sobre la negritud. Sin embargo, pude estar en contacto con la documentalista y periodista Lea Morin-Chavac, y ella llega por la parte de periodismo que en algún momento Paulette Nardal trabaja en lo que ahora se llama la Organización de las Naciones Unidas. Es sumamente activa cuando se funda este comité contra la invasión en Etiopía. Y bueno, es decir, tiene una perspectiva panafricanista, ella y su hermana. Por ejemplo, empiezan a juntar fondos a las olvidades de la negritud, a las olvidades de la negritud. Y de ahí me explica que se siguió investigando toda esta parte de el periodismo de Paulette Nardal. La siguiente etapa también de cómo llegamos diferentes personas a Paulette Nardal y a las hermanas Nardal es porque también fue militante por el derecho al voto en Martinica. De hecho, tiene un periódico que se llama La Mujer en la Ciudad, que también es interesante para trazar y seguir las pistas, pues de lo que ahora llamaríamos un movimiento feminista. Es importante también que las presentaciones de estos libros y lograron también reeditar los textos de Paulette Nardal que se presentaban en esta revista de El Mundo Negro. Eh, bueno, se toman ahí solo los textos de Paulette Nardal, escribía El Mundo Negro, que también se publican en el 2024, donde se pueden conocer sus aportes epistémicos, ¿no? Que es este libro que tengo acá y que, bueno, todavía estoy echándole un ojito porque sí es bastante interesante y hay que trabajar sus aportes. El prólogo está a cargo de Alan Mabankou y la referencia que es una referencia ineludible de la literatura francófona en lengua francesa. A mí me parece también que la importancia de conocer el trabajo silencioso de Paulette Nardal radica en esto, en sus múltiples facetas, por ejemplo, como profesora de inglés durante la ocupación nazi en Francia, bajo el gobierno de Vichy impuesto por los nazis para administrar el hexágono. También las colonias caribeñas fueron afectadas y todos los que se estaban rebelando se llama este periodo la disidencia. Ella daba clases clandestinas de inglés para que muchos de estos martiniqueños se pudieran unir a la resistencia francesa saliendo por la isla de Santa Lucía, por lo tanto necesitaban el inglés. Entre esos cimarrones modernos, le llamo yo, pues estuvo Franz Fanon, por ejemplo. Entonces vemos como en ciertos momentos clave, Paulette Nardal estuvo incidiendo en la historia de Martinica. En las entrevistas están compiladas en otro texto de uno de los alumnos de este coro que les cuento, de la alegría de cantar, ya expresaba que uno de los problemas para ella es que, bueno, pues si mi hermano y yo sabíamos que no iban a hablar de nosotros porque éramos unas simples mujeres. Entonces, después de esto, además, hubo un incendio en su casa, por lo cual se creía que todo el archivo de Paulette Nardal había desaparecido, sus escritos y sus revistas. Sin embargo, con otra de las personas que intercambié y que me pude ver en Martinica, me dice que no, que lo que pasa es que una parte la tiene su primo Louis Achille, que también aparece como traductor en esta tertulia que se hacía en el Salón Clermont. Bueno, ¿por qué quería yo compartir esto? Porque sí, cubrí toda esta hermandad de las Nardal. Me parece que también una de las cosas que los libros y estas investigaciones y que queremos hacer es cuestionar cómo y cuáles serían las prácticas de Jardín, que me parece muy interesante. La Martinica es atravesada por un gran movimiento de construcción de una identidad y de un relato nacional, similar con ciertos puntos, me parece, a aquel al de la descolonización cultural que fue amordazada en los años 60 y 70, después de la constatación del fracaso de la departamentalización de la isla defendida por el entonces diputado MSC. Para producir un relato nacional es necesario entender algunos eventos, pero también las personalidades, como Paulette o Jean Nardal. Es aquí que trabajar a las hermanas Nardal y su olvido implica intentar comprender cómo se construye el relato memorial martiniqueño. Su historia y después, y bueno, claro, su invisibilización
cuentan también el estado de la memoria de la Martinica, de la historia intelectual, política y social de la isla y de su transmisión. Es decir, está apuntando también a una nueva historia de la Martinica. Y otra cosa que les quiero compartir, bueno, estas hermanas en sus diferentes facetas fueron maestras de música, y una de la hija de Alice, por ejemplo, es una de las cantantes de ópera más reconocidas, Eda Pierre, de la cual una de las esta Catherine Marceline escribió un libro, por ejemplo, es decir, la sobrina de Paulette Nardal cantó con personas de la talla de Luciano Pavarotti, por ejemplo. Y bueno, como se puede ver, es como una genealogía de estas mujeres en la isla que es bastante interesante. Y bueno, finalmente, Catherine Marceline es una abogada y escritora que llegó a Paulette Nardal por el asunto del voto de la mujer en Martinica y de esta revista que ella publicaba, como con la experiencia que ya había adquirido como periodista. Y finalmente les quiero hacer una invitación, que es parte de la iniciativa que tiene Catherine Marceline, para que Paulette Nardal entre al panteón francés, que es donde están los grandes hombres que han hecho algo por la nación francesa, pero que también están, bueno, solo 6 mujeres, entre ellas está Marie Curie, algunas mujeres que estuvieron en la resistencia francesa, que una fue sobrina de Charles de Gaulle, y que en el 2021 entró Josephine Baker, ¿no? Me parece que es también importante cuando presentamos los libros o ciertas fuentes, ver cómo se están trabajando actualmente y qué significado tiene para las mujeres de las islas, para el Caribe en sí, para la historia contemporánea del Caribe. Y bueno, también pueden poner en inglés la página, pero bueno, básicamente es votar para reconocer el trabajo durante la resistencia, que repito, en el Caribe se llamó la disidencia, el trabajo también de Paulette Nardal por el voto de la mujer, el coro La Alegría de Cantar, que obviamente bebe de los cantos de la resistencia de los negros spirituals, y que todavía los domingos en algunas esquinas de Fort-de-France podemos escuchar parte de lo que ella sembró. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por esta presentación de la obra de Leanne Bormin y también del trabajo de Paulette Nardal, ¿no? Y de todas las hermanas. Pues muchas gracias. Ya incluso lanzaste una pregunta, ¿no? Que a ver si al final nos da tiempo de que también las presentadoras y presentadores también hagan una reflexión. Bueno, pues ahora vamos a pasar. Bueno, también gracias por ajustarse al tiempo. Olvidé decir, de hecho, la petición de que sean 20 minutos para cada presentación, pero ambos se han ajustado muy bien. Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Marilourdes Acevedo Román, que es de la Universidad EDP, bueno, EDP University, del recinto de San Sebastián en Puerto Rico, que nos va a presentar un trabajo que se titula Yolanda Arroyo Pizarro y la producción de textos antirracistas desde la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales de Puerto Rico. Entonces, adelante, doctora Marilourdes, tiene la palabra. Hola, sí, muy buenos días. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. ¿Se ve? No la estoy viendo yo ahí. Sí, sí se ve muy bien. Ok, perfecto. Muy buenos días. Como bien me presentaron, soy la profesora Marilourdes Acevedo Román. Un segundito, a ver si me puedo ver. Creo que me pueda ver. Ahora no la escuchamos bien, no sé si... Ahora sí. ¿Me Sí, se escuchan? escucha un poco. A ver. Creo que ahora sí se escucha. Ok, perfecto. Trabajo como profesora en EDP University, recinto de San Sebastián, y de igual forma soy colaboradora con la editorial EDP University, un sello editorial que ha jugado un papel esencial en la difusión de las obras que fomentan el pensamiento crítico, la inclusión y la diversidad cultural de nuestro proyecto. Surge en el 2012, junto a otras editoriales y publicaciones independientes, preservamos y promocionamos la cultura y la literatura puertorriqueña.
En esta 25ª edición de la Jornada del Libro Caribeño, quiero destacar el trabajo de la escritora afrofeminista Yolanda Arroyo Pizarro, creadora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, un proyecto performático de escritura creativa que busca rescatar, estudiar y visibilizar la historia de la negritud y la afrodescendencia con énfasis en la presencia y aportaciones de las mujeres negras. Yolanda Arroyo Pizarro ejerce la escritura como un acto de liberación. La cátedra surge como una respuesta a la convocatoria de la ONU para celebrar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el lema Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Su objetivo fue proteger los derechos de las personas de ascendencia africana y reconocer sus aportaciones culturales e históricas. El programa del decenio incluyó actividades para promover el antirracismo, la igualdad, el respeto y la educación sobre la herencia afrodescendiente. Uno de los objetivos educativos del decenio lo fue promover un mayor conocimiento y respeto de la cultura, la historia y del patrimonio de los afrodescendientes a través de investigaciones y la educación. La cátedra es una iniciativa literaria del Departamento de Estudios Afropuertorriqueños, proyecto performático de escritura creativa, cuya iniciativa propone la creación de un acervo de narraciones en prosa y poesía sobre las aportaciones y vivencias durante la época esclavista en Puerto Rico, con énfasis en las experiencias de mujeres negras trasladadas desde África hasta nuestra isla. Es una iniciativa sin precedente por la carencia de centros, institutos, programas y facultades que a nivel nacional se concentren en estudios afrodiaspóricos y afrocéntricos. Este proyecto combina la creación literaria, la investigación historiográfica, talleres, lecturas colectivas y escritura autobiográfica, con el objetivo de honrar y documentar la vida de lucha de las mujeres negras en Puerto Rico. Por otro lado, es una forma de resistencia frente al discurso homogeneizador del mestizaje, que históricamente ha ocultado o minimizado las raíces africanas en la construcción de la identidad nacional puertorriqueña. Disculpen un segundo, ¿se pueden ver las pistas de la presentación? No, bueno, está en la primera, en el título, pero no, me parece que no estoy moviendo las diapositivas. ¿Puedo detenerme un segundito para arreglar este error? Sí, claro. Sí, deja de compartir y ya luego vuelve a compartir. Un segundo. Y disculpe. Sí. Creo que ahora sí pueden ver las pistas, ¿verdad? Vemos la pantalla de la editorial. De la editorial.
Anteriormente, pues estuve presentando un poco de, por lo menos me gustaría que vieran a la autora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Por aquí pues está Yolanda Arroyo Pizarro, es la directora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, compañera profesora y también pues escritora muy querida en Puerto Rico por su trabajo en las afrodescendencias y con los niños sobre todo. Aquí está un poco del trabajo que hace la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, de igual manera el logo de la cátedra y algunos libros publicados por la cátedra. Aquí están algunas contribuciones que ha tenido la cátedra, que como bien dije, pues la cátedra surge como una invitación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Importante, y quisiera retomar la presentación desde ahí, que la cátedra es una forma de resistencia frente al discurso homogenizador del mestizaje que históricamente ha ocultado o minimizado las raíces africanas en construcción de la identidad nacional puertorriqueña. Aquí tenemos entonces la página de la editorial, y la editorial pues lleva desde el 2012 creando, ¿verdad?, estos textos hermosos que voy a estar presentando, una muestra pequeña de ellos. Esta editorial tiene el propósito de crear espacios para la difusión del pensar intelectual, académico, histórico y literario de Puerto Rico. Contamos con diversas publicaciones de interés general, entre las cuales se encuentran libros infantiles, juveniles, históricos. Nuestro catálogo cuenta con escritores nacionales e internacionales que le brindan a la sociedad nuevas perspectivas de conocimiento. La editorial ha desarrollado un programa de visitas a las escuelas públicas y privadas, y con el propósito de fomentar la lectura y la creación literaria. Aproximadamente la editorial ha publicado alrededor de 130 títulos, ha ayudado o ha sido plataforma de publicación de alrededor del 75% de los libros de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Este hecho confirma nuestro compromiso institucional con la diversidad y la inclusión cultural, tanto de la editorial como de nuestra universidad. Un poco de los detalles nuevamente de la editorial. Aquí, pues, algunas pistas del trabajo que hacemos. Colección antirracista muy importante, es la que voy entonces a presentar. En cuanto a la colección antirracista, pues voy a presentar brevemente 3 libros representativos de la colección para los niños, y 3 libros pues ya para público en general. Comienzo con Agustina tiene una corona de Edric Mayor Llano y El pelo bueno de Yolanda Arroyo Pizarro. En este primer cuento, Agustina celebra el crecimiento de su cabello corona gracias a los cuidados de su mamá, sus hermosos peinados, que ella crea con gran amor. Al finalizar el cuento se siente feliz y se dice a sí misma: qué niña tan bonita, y agradece al creador que con su corona honra es el esplendor. En cuanto al pelo bueno, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Narra las situaciones de niños y niñas víctimas de acoso escolar por parte de sus compañeros, ya que le han dicho a la joven que tiene el pelo afro que es pelo malo. Su abuela Petronila se encarga de contarle sobre los afrodescendientes y les recuerda que debe estar orgullosa de su procedencia y los ancestros. Estos 2 libros se enfatizan en el pelo rizo o afro, constituyen un símbolo de identidad, resistencia y afirmación cultural para los afrodescendientes. Más allá de la dimensión estética, el cabello afro representa la lucha contra los procesos de colonización que impusieron cánones eurocéntricos de belleza. A reivindicar los rizos naturales, los afrodescendientes desafiamos los discursos hegemónicos que históricamente han asociado el cabello liso por aceptación social y el éxito. En este tercer libro, aquí está Mari Calabó. Este libro lo presenta Yolanda Arroyo Pizarro. Está escrito
por Yolanda Arroyo Pizarro. Este libro trata sobre la niñez de María Esther Ramos Rosado, investigadora, conferenciante, escritora, actriz, declamadora, bailarina, locutora radial y profesora de español y literatura. Según Lorenz Manos Martínez, esta biografía para niños y jóvenes muestra el orgullo y el empoderamiento de una mujer que siempre estuvo orgullosa de ser negra y que nunca dudó en demostrarlo. Un texto que aporta la literatura antirracista que va creciendo en el quehacer literario puertorriqueño. Este también es un libro muy hermoso, basado en unos hechos históricos que les voy a narrar. El libro Las aventuras de la pirata Mota, de Yolanda Arroyo Pizarro, es una obra infantil juvenil que combina investigación histórica y ficción para contar la historia de una mujer poco conocida en el Caribe, María Isabel de la Mota. Según la descripción del libro, la autora cuenta que escuchó por primera vez sobre esta pirata cuando con algunos compañeros de la cátedra estaba investigando en los archivos históricos del viejo San Juan. El relato se basa en los registros históricos que sitúan a María Isabel Mota entre los años de 1819 y 1823 entre los municipios de Fajardo y Vieques al este de Puerto Rico. Es una historia que quiere dar testimonio de que, y cito, en todas las épocas han existido mujeres negras valerosas, intrépidas, aventureras, que desde la astucia y la solidaridad buscan la libertad. Estos textos que voy a presentar ahora, pues ya son para público en general, al rescate de nuestras ancestras, de Esther Rodríguez Miranda. La obra se compone de 3 ensayos interrelacionados que buscan definir la identidad puertorriqueña, contribuyendo así a la construcción de la historia oficial. Es importante recordar que el concepto de identidad nacional está estrechamente ligado en Puerto Rico por la raza. Los títulos de los ensayos son Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, El cimarronaje y la libertad femenina, y al rescate de las esclavizadas en la historiografía puertorriqueña. Este último es bien interesante porque la autora narra varias historias de mujeres afrodescendientes cuyos nombres aparecieron en el primer catálogo que publicó la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía en el 2012. La autora presenta especial atención tanto a mujeres esclavizadas como a dueñas de personas esclavizadas, resaltando las historias de aquellas que demostraron resistencia en este proceso esclavista. Este inventario es bien importante y resulta valioso como materia prima para comenzar a reconstruir las historias de las mujeres esclavizadas en Puerto Rico, especialmente durante el siglo XIX. Un tema que aquí ha sido poco estudiado. En Cuentos de Libertad, este está compuesto por 5 narraciones de 3 mujeres y 2 hombres esclavizados, pero también hay otro cuento que trata sobre la maestra Celestina Cordero y otro sobre la cantante afro-puertorriqueña Ruth Fernández. Finalmente también hay un cuento en un tono autobiográfico mediante el cual la protagonista reflexiona sobre su identidad caribeña, utilizando nuevamente el cabello como símbolo de la afrodescendencia, herencia cultural y la afirmación personal. A mí me pareció muy interesante un texto que se titula He parido un niño blanco. Este cuento nos recuerda, ¿verdad?, el periodo de la esclavitud, en donde las mujeres esclavizadas fueron víctimas de múltiples abusos, aún disfrazados de un supuesto amor por parte de sus amos, quienes las deshumanizaban y las reducían a simples objetos de trabajo y de placer, además de las duras horas laborales, los castigos físicos. Estas mujeres sufrieron agresiones sexuales sistemáticas que quedaron impunes, pues la legislación colonial las consideraba propiedad de sus dueños. Finalmente, presento Celestina Cordero Molina, Siempre Viva, de Rosario Méndez Paneda. Esta antología, Celestina Cordero Molina, Siempre Viva, fue editada por Rosario Méndez Paneda. Reúne más de 30 artistas, entre poetas y escritores, en su mayoría mujeres.
para dar visibilidad y rendir homenaje y de igual forma conmemorar el legado de Celestina Cordero Molina, una figura clave en la historia educativa de Puerto Rico, pero bien poco conocida. El contenido de esta antología es interdisciplinario, muestra poemas, ilustraciones, relatos cortos, testimonios y ensayos breves. Un detalle importante, Celestina Cordero Molina fue una mujer puertorriqueña que nació para el 1787 en San Juan de Puerto Rico. Ella fundó y dirigió una escuela para niñas, y no necesariamente niñas afrodescendientes, niñas en general, y luchó por el acceso a la educación sin distinción de raza, género o clase social, en un contexto colonial, racista y patriarcal. Pese a su aporte educativo, su memoria estuvo mucho tiempo invisibilizada, doblemente invisibilizada. Primero, porque era mujer, y segundo, porque su hermano tenía una escuela, Rafael Cordero Molina, y recibió mayor atención histórica. Finalmente, y pues pido disculpas por la situación tecnológica, la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales y la editorial EDP University comparten un mismo propósito: rescatar la memoria y transformar la historia de la palabra escrita. Cada obra nacida de estos proyectos es un acto de resistencia, justicia y solidaridad hacia nuestras ancestras. Escribir y publicar desde la memoria ancestral es un acto político y sanador. Político porque describe la historia desde las voces que fueron marginadas, las mujeres negras, las esclavizadas, entre ellas maestras, obreras y artistas. Sanador porque al reconocer su dolor y su legado, también reconocemos a nosotros mismos como herederos de una historia compleja, pero profundamente digna de escribir desde la memoria ancestral. Es también escribir desde la esperanza. Termino con esta frase que encierra el espíritu de este trabajo y del trabajo en conjunto entre la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales y la editorial EDP University. Parir libros para sanar el silencio histórico que nos han negado. Porque cada libro es una vida que renace, una herida que se nombra, una historia. Me parece que está joven, Joana. Una historia que finalmente se cuenta desde la dignidad y el amor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marilourdes, por presentarnos este trabajo de Yolanda Arroyo y también de lo que es la editorial de la Universidad EDP. Entonces, muchas gracias, y también creo que dialoga muy bien con el trabajo que anteriormente nos presentó Luciana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la última presentación de esta mesa, que nos van a presentar Gracer Coto Sardina y Olga María Rodríguez Bolufec, son de la Universidad Iberoamericana, y nos van a presentar Estudios de Arte Latinoamericano y Caribeño, los volúmenes, el volumen 3, Migración y Estudios de Arte Latinoamericano y Caribeño, y el volumen 4, Historias Recuperadas en Clave Visual, que son de quien nos acompaña, Olga María Rodríguez Bolufec. Entonces, adelante. Gracias. Bueno, es un placer estar acá nuevamente en esta jornada. Creo que ha sido un empeño que ha perdurado y que celebramos, y es un gozo después poder adquirir los libros, es un gozo compartir con colegas con investigaciones tan importantes para incluso nutrir nuestros propios cursos en la academia y formar estudiantes. Bueno, esta colección, que se llama Estudios de Arte Latinoamericano y Caribeño, es una colección que iniciamos en la Ibero desde el Departamento de Arte en el año 2017. Fue un proyecto de visibilizar también investigaciones de estudiantes, de colegas, que en muchas ocasiones se nos quedan como en las bibliotecas y en los estantes de las bibliotecas, sin ser divulgadas, sin ser conocidas. Y lanzamos una convocatoria que por supuesto transitó por todo un proceso de dictaminación, de la calidad que tenían estos textos, y lo interesante era poner a dialogar
investigaciones de estudiantes de posgrado, incluso tuvimos por ahí como que 2 o 3 estudiantes de licenciatura con muy buenos temas, con académicos ya consolidados de distintas regiones del Caribe. Entonces, bueno, este ha sido como nuestro propósito. Como se imaginarán, mantener una colección es una tarea titánica que casi que es una prueba al empeño constante de estar ahí con las editoriales, luchando con todo esto, porque pues lamentablemente a veces los libros no alcanzan la difusión que quisiéramos. Y bueno, pues se quedan en almacén, no logran circular, y creo que este espacio que ustedes han logrado sistematizar es sumamente valioso para nuestra colección tan querida. Bueno, yo les quiero presentar, y aquí me acompaña la doctora Grace Coto, quien también colaboró en todo el proceso de concepción y edición de estos 2 últimos tomos de nuestra colección que fueron publicados el año pasado. Justamente nos referimos al tomo 3 con el tema migratorio, que me gustaría compartir un poquito también como parte de experiencias de vida, en este caso mías, como notarán por el acento, porque soy cubana de origen y llevo viviendo en México casi 30 años. Y justamente el tema migratorio atraviesa a todos los autores que conforman este texto. Algunos porque miran la migración desde el campo artístico y otros porque también son migrantes ellos mismos. Entonces, bueno, es un texto que está conformado a partir de 3 partes, 3 secciones. En este caso se aborda la migración como objeto de discusión, de representación, como condición histórica con respecto a las genealogías artísticas y como un lugar de enunciación estética. Por otro lado, también construye el libro un arco temporal y geográfico que nos lleva desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad, y desde los movimientos migratorios de Cuba, de Colombia, hasta los movimientos haitianos y mexicanos. Siempre nos interesó mucho incorporar el Caribe como parte de esta noción Latinoamérica y el Caribe, de manera que por eso dialogamos también con los espacios continentales. Cada uno de los textos va a colocarse en momentos muy distintos de pensar el arte, los procesos migratorios y los contextos políticos. Esto permite al proyecto editorial hacer un mapa de las relaciones entre las mudanzas y los registros artísticos. La primera parte, titulada América Latina, punto de partida y destino, pone en conversación 3 textos anclados en distintas configuraciones de la violencia, ya sea por la guerra, los gobiernos autoritarios o el desplazamiento forzado, donde la huida, el refugio o el exilio producen como deriva intercambios culturales que se convierten en detonantes fundamentales para la expresión artística. Este es el caso de las relaciones entre Cuba, Europa y México durante la primera mitad del siglo XX, que está ejemplificado con el texto Procesos migratorios en la modernidad escultórica del Caribe hispano, de la doctora María de los Ángeles Pereira. Esta autora, que es una investigadora cubana de la Universidad de La Habana, va a aportar una historiografía cultural que identifica resonancias, influencias, genealogías. El texto que le sigue, de Joan Fellove, sigue de cerca la trayectoria de un artista cubano, ya fallecido hace un par de años, Leandro Soto, que fue un artista performer que se manejó entre los cruces de la ritualidad de pueblos originarios en México y Estados Unidos con la tradición afrocubana. Esto generó en su obra contrapuntos culturales también a la narrativa revolucionaria. El trabajo de Soto se desplaza junto a su locus de enunciación de que la migración como clave de lectura permite también problematizar las apuestas estéticas de una trayectoria artística. Esta primera parte cierra con un texto que cambia de enfoque para abordar las implicaciones comunitarias del arte vinculado a la reparación colectiva
frente a violaciones de derechos humanos en el contexto de los desplazamientos forzados en Colombia, como consecuencia de ocupaciones territoriales por fuerzas paramilitares. La autora, de origen colombiano, Laura Catalina Andrade, utiliza como soporte el cómic documental, que ha sido uno de los soportes más importantes que ha tenido el contexto colombiano para activar la memoria colectiva no revictimizante de quienes se han visto obligados al destierro. A través del cómic y de los talleres de cartografía es posible crear otros mapas afectivos del espacio a partir de lo que llama la autora la herida del desarraigo, y con ello también nuevas formas de recuperación social del recuerdo. Este texto funciona como una especie de bisagra entre los procesos creativos y las prácticas de implicación con los problemas sociales, reconociéndose la colocación de las expresiones artísticas en nuevos registros que desafían los circuitos tradicionales del arte. La segunda parte del libro la llamamos Narrativas visuales de artistas latinoamericanos y caribeños migrantes, y está formada por dos textos donde la expresión fotográfica de los años 80 y 90 va a ocupar un lugar central para abordar la problemática migratoria. Inicia con un estudio de Greisa Gutiérrez sobre la fotógrafa Marta María Pérez Bravo, desde las búsquedas subjetivas que las vivencias activan en la creadora cubana. En la concepción del libro se integra justo a la mitad el trabajo de la profesora cubana Odette Bello, titulado Una aproximación al estudio de los artistas como sujetos migrantes, donde con un sólido enfoque teórico se problematiza la figura del artista migrante, la migración como desplazamiento identitario, cultural y de lenguajes, pero más interesante aún es el tercer aspecto que identifica como la internacionalización de los límites geográficos y el carácter transnacional de las prácticas. La migración se reconoce entonces como un dispositivo en sus múltiples operaciones sociohistóricas que configura subjetividades artísticas que a su vez reconfiguran los modos del hacer creativo y con ello una comprensión de lo que Bello identifica como la construcción social del mundo. Esta segunda parte, que como vemos se concentra en los artistas, cierra con un estudio sobre la fotografía como práctica de archivo contrahegemónico en el contexto de dos movimientos migratorios emblemáticos cubanos, el éxodo del Mariel de 1980 y la crisis de los balseros de 1994. Aquí se aborda la labor de los fotógrafos documentales Fernández y Martí, quienes resultan especies de prótesis de memoria, de otra mirada que, como reconoce su autora Jenny Macías, permite un acercamiento a aspectos más sensibles implícitos en el desplazamiento migratorio. Y la última sección del libro, La migración en los imaginarios sobre América Latina y el Caribe, es donde se insertan tres textos anclados en México como escenario de la migración latinoamericana y nacional. El primero es un texto escrito por Patricia Quiroga, que aborda los proyectos fotográficos de José Hernández Cler, ya fallecido también recientemente. Estos proyectos se desarrollaron entre el 2006 y 2009 como evidencia de una clara denuncia social, al reconocer no solo la vulnerabilidad de los y las migrantes en su paso por México y en la frontera norte con Estados Unidos, sino también la forma de habitar el trayecto y las tácticas para, de alguna manera, resistir o burlar los mecanismos de vigilancia. Pero más aún, al construir con la imagen tres aspectos claves de la fotografía documental, que en palabras de Foncuberta configura lo verdadero, la verosimilitud y lo veraz. El siguiente texto de Caterina Sicardo trabaja el giro comunitario del arte, en especial desde el soporte textil, que nos pareció muy interesante porque la autora aquí aborda una comunidad en Tanivet, en Oaxaca, donde la mayoría de los hombres han migrado y son las mujeres quienes tienen que asumir pues, toda la cuestión económica en estos procesos, y además articular como este vínculo con la familia y con sus propios hijos. Y el libro cierra con un texto del investigador Sergio Rodríguez Blanco,
que trabaja la relación entre imagen, afecto y política en la representación de los migrantes haitianos en Tijuana entre el 2016 y el 2017. Este texto aborda cómo hay una gran diversidad de sujetos migrantes, porque también a veces tendemos como que a unificar, y la construcción de las propias narrativas dentro de estas comunidades de haitianos con la intención de contravenir de alguna manera el cerco mediático de la visualidad que captura la migración en términos de desobediencia, de riesgo o desde el registro estadístico para su gestión. Bueno, como les decía al inicio, un poquito la intención que animó este proyecto fue acercar al público a estos diversos abordajes donde el campo artístico articula con una problemática que nos es actualmente tan compleja, tan traumática y tan cercana, con la que tenemos que comprometernos completamente y que el discurso artístico nos propone también otras posibilidades. Muchas gracias, le doy la palabra a mi colega para que nos comparta un poquito sobre el cuarto tomo. Sí, muchísimas gracias. Estoy honrada de participar en este espacio, en este escenario. ¿Sí se escucha bien? Sí. Traigo la voz media mala de la gripa, del cambio de temperatura en estos días. Pero bueno, quiero primero agradecer a la doctora porque más de una vez hemos compartido espacio para presentar el libro, en particular este cuarto, en el que me invitó amablemente a escribir el prólogo con ella. Ella es mi asesora de tesis doctoral, de maestría, desde que llegué a México. Hemos tenido como un vínculo profesional y un ejercicio compartido y de compromiso con recuperar, ¿no?, este tipo de cuestiones que a veces quedan fuera cuando se estudia el continente o desde México. El Caribe quedamos un poco desplazados. Colaboré en este tomo cuarto titulado Historias recuperadas en clave visual. En la introducción colaboré como asistente de investigación. Trabajé mucho en la cuestión editorial, que es muy difícil trabajar con autores vivos, ¿no? Es muy difícil. Uno está adaptado a trabajar sus sujetos de investigación, el archivo, gente que ya no está. Trabajar directamente con un autor comienza a pulir, con editar, mejorar, quitar, simplificar, luego es complicado. Sin embargo, mi experiencia, voy a hablar un poco en esta presentación desde mi experiencia y lo que leo también yo, como hasta hace poco estudiante que fui, y lo que significó en particular este tomo para mi mirada, ¿no?, en el tiempo respecto a mi formación. La cuestión es que en mi experiencia trabajando en la asistencia de investigación en la editorial, el tercer tomo fue un grandísimo reto, fue mi primera experiencia en ese tipo. Yo estaba como muy centrada, dogmática, en que se cumplieran las páginas, las normas, la cantidad de imágenes, todo. Y este texto me sorprendió mucho. Recuerdo en particular a Malina Bowling, que es una de las autoras que escribe en este trabajo. Ahorita voy a revisar algunos aspectos del índice como para difundir los nombres y los títulos de estos trabajos. Y a Malina me presentó un reto que fue: no sé qué imagen o con cuántas imágenes me quiero quedar, porque todas me gustan, encárguense ustedes de hacer ese trabajo. Aquello fue masivo. Tuvimos mesas de discusión sobre qué imágenes seleccionar de tantas. Eso nos recuerda que hace falta un tomo 6, un tomo 7, un tomo 8, porque quedan, a pesar de estos esfuerzos, quedan muchas representaciones, muchos contenidos, muchos problemas, temáticas fuera de lo que puede alcanzar, ¿no?, a cubrir un libro en particular, con todo el esfuerzo de años que eso supone. Otro punto que tocaba la doctora Olga y que me parece que vale la pena recuperar en este escenario de divulgación y también de confianza, es cómo los tomos en todas sus versiones le han dado oportunidad a jóvenes investigadores, incluyéndome, que apenas habíamos publicado por ahí en alguna revistita, en algún espacio de divulgación, pero que ya cuando está tu nombre en un texto que te represente en tu identidad latinoamericana, caribeña, que te represente en tu tema de investigación, en tu identidad estudiantil también, pues ya se siente diferente. Entonces un poco quiero mencionar eso, cómo la recuperación, este llamado a los jóvenes investigadores, a las jóvenes investigadoras,
a que escriban y colaboren, no siempre se nos abren, ¿no?, los espacios editoriales, y es un poco una forma también de hacer agradecimiento a través de esta presentación. También cambia mucho, o sea, si revisamos la colección de la primera a la última, cómo las juventudes se aproximan a temas históricos completamente diferentes. O sea, pensando, por ejemplo, en el término archivo, anacronismo o apropiación. Creo que esas son las tres palabras que definen este cuarto tomo de historias recuperadas en clave visual. Cada uno, por supuesto, desde su individualidad, desde su experiencia investigativa, pero también buscando todo aquello que quedó fuera de lo que nos cuentan en el salón, ¿no? ¿Cómo podemos escribir desde un lugar alternativo, diferente, una historia que cuente lo que no necesariamente está dicho, que lo cuente desde otro lugar, desde una necesidad, ¿no? Propiamente el contexto, las necesidades epocales se van leyendo a través de los intereses de los jóvenes investigadores. En este cuarto tomo, también en el tomo tercero, en particular con el tema de migración, y yo creo que aquí en particular se atienden como temas muy sensibles de la estética, la política, el archivo, las resistencias, las apropiaciones visuales de esos artistas y también de quienes hacemos investigación. Quisiera, creo que la mesa la terminamos a las 11, pero me voy a robar unos minutitos, 5 minutos más, mencionar de este tomo. Voy a ir en particular a mencionar una autora que creo que sintetiza, una colega, fuimos compañeras de estudio de doctorado, que creo que sintetiza de manera muy armónica, equilibrada y compleja. Eso es otra cuestión que no se me podía quedar fuera. Es el hecho de que, a pesar de que son textos que sí tienen un basamento conceptual, teórico, metodológico, no es un texto difícil de leer, es un texto amable con el lector, porque quiere llegar a una diversidad o de accesos que no solo estén restringidos por dominar ciertas categorías o tener ciertas lecturas hechas con antecedente. Quería mencionar el caso de la doctora Gabriela Londres de Alicel, que escribe un texto que refleja las conexiones que invita esta colección de arte latinoamericano, pensar lo cubano, lo peruano, lo brasileño en esta integración. Yalicel escribía un texto sobre artistas, mujeres y hombres del espacio brasileño, peruano y cubano, que a mí me puso en entredicho cuando lo leí, porque sin dudas constituye un reto pensar sin ser anacrónicos, o escribir o investigar sin ser anacrónicos. Es una condición inherente, ¿no?, al ejercicio de hacer historia o de investigar, y creo que ella lo logra resolver muy bien, porque nos recuerda cómo no solo el archivo oficial es importante, porque nos recuerda no solo cómo los artistas oficialmente reconocidos son los importantes, sino también cómo escribir desde el archivo de artista, la importancia que tiene para reconfigurar el pasado en las miradas, la práctica archivística individual, que a veces entra en contradicción fuertemente con las lecturas o catalogaciones ordinarias o establecidas, formales, dentro de un archivo. Quiero leer las conclusiones, un fragmentito de las conclusiones ¿Sí? de su texto, donde ella indica, ¿no?, esa capacidad de pensar el presente desde el pasado, de revivir las voces ausentes y necesarias en los imaginarios, ha sido una constante literal en casi todos los artistas que aquí se mencionan en este libro. Pensar la historia desde las discontinuidades, desde el saber disperso y olvidado en fuentes de archivos, permite descubrir una línea de confluencia en sus prácticas artísticas. Los une un vínculo especial con el archivo histórico, pero también con uno más cercano, que es el archivo de las formas de vida, de la cotidianidad. ¿Dónde está materializado ese archivo? En los álbumes de familia, en postales, en registros institucionales, en imágenes personales, en publicidad, ¿no?, en archivos de resistencia, en curadurías alternativas. Es decir, ¿cómo podemos pensar? Y le agradezco un poco esa síntesis a Yalicel, que me ha permitido ahora como unificar varias ideas en poco tiempo. Cómo pensar, cómo escribir desde un lugar con herramientas metodológicas válidas, pero un lugar que pueda darnos otra aproximación, otra mirada o una actualización que también es necesaria.
Por último, si tengo que agregarle una palabra más a esas de apropiación, recuperación, anacronismo que caracteriza a este libro, creo que es la búsqueda de evitar la omisión, la relación omisión-respuesta. Es muy importante darnos la oportunidad, la mayoría creo que somos profesores o estamos trabajando en un ámbito académico universitario, de escuchar los intereses de las generaciones jóvenes. Tienen mucho desde esa subjetividad o desde esa experiencia personal que decir respecto a los grandes procesos históricos, a los grandes procesos de cambios que solemos luego revisar solo desde la imagen más oficial, desde la imagen más sistémica, ¿no? Entonces, es un libro que nos invita a pensar esas reglas fuera de la academia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Grace y doctora Olga. Nos quedan, 5 minutos antes de empezar la siguiente mesa, pero bueno, quisiera sí darles la palabra de nuevo a las presentadoras y a los presentadores para que así en un minuto o menos, así en el orden en el que presentaron, comenzando por Saúl. Bueno, primero, ¿dónde podemos conseguir los libros que presentaron? Creo que es importante, o los trabajos también que nos presentaron. Y así, si quieren una súper breve reflexión, porque creo que tanto Luciana como aquí Olga y Grace nos invitaron a repensar, ¿no? Cómo acercarnos a los objetos de estudio o a las investigaciones, cómo investigar desde otras perspectivas, ¿no? Y con preocupaciones de nuestro presente. Entonces, pues si quieren así en el orden, bueno, Saúl, no sé si sigue por aquí. Creo que se soltó. Sí, si no, entonces vamos con Luciana y así en el orden, por favor. Hola, bueno, yo les sugeriría ir a la librería francesa que está en Plaza Inn y ahí pedirlo especialmente. La verdad es que estos libros me los trajo una amiga mía justo de París porque es parte del problema de la difusión del Caribe francófono. Y bueno, pronto voy a hacer un comercial. Un artículo sobre Paulette Nardal se va a publicar en Cuba y les puedo compartir también ahí a través de la MEC. Pues a mí me parece que es bien importante esto, repito, lo de cuáles son las fuentes a las que estamos yendo y cuál es la función actual para la historia, para la literatura y para la filosofía de estas fuentes. No que no sea importante obviamente lo que hizo MSC, Franz Fanon, Edouard Louis y todos los escritores del momento, pero también a qué responden estos borramientos. En el caso de Paulette Nardal, uno, pues ella empezó a trabajar el tema de lo que después conoceríamos el concepto de la negritud, antes de llamarlo negritud. Hay varios escritos también justamente en el libro de Lea, en el que, por ejemplo, el reconocimiento de Leopold Sédar Senghor es bastante tardío y una de las razones por las que él incluso desconoce que iba al salón de las hermanas Nardal es porque le propuso matrimonio a una de ellas y lo rechazó. Entonces, por historias así que pueden parecer banales, pero que en realidad se va borrando de la historia lo que las mujeres han hecho. Y bueno, otra de las cosas es este papel que parece repetirse una y otra vez en la historia del Caribe, pero bueno, también en la continental, que es lo que hemos estado trabajando en el proyecto de investigación, pues que el papel que se les asigna es menor, ¿no? O sea, no porque ser traductora no sea importante, no porque haber sido fundadora de un coro no sea importante, sino porque responde a un interés político mayor patriarcal. Y yo con esto cerraría. Muchas gracias. Gracias. Doctora Lourdes, si quiere compartirnos así rápidamente. Necesito decir muchas gracias por aceptar la propuesta y los libros de la editorial los pueden conseguir a través de la página de la editorial de EDP University y de igual forma a través de Amazon. También si tienen pues alguna pregunta o alguna duda, pues dejaré mi correo electrónico en el chat por si alguien quiere profundizar en alguno de los temas que he presentado. Muchas gracias y que tengan un buen día. Sí, muchas gracias. Y el próximo año seguro presentará nuevos libros
de la colección. Bueno, ahora ustedes ya para concluir. Claro, bueno, la colección está disponible en la librería de la Universidad Iberoamericana, el sello editorial es Ibero, y bueno, pues ahí pueden entrar en la página y adquirir los libros, o sea, no hay problema. También está en biblioteca, pero también vamos a hacer una donación al Instituto Mora de los 4 tomos que hasta el momento están publicados. Sí, y sí creo que vale la pena mucho recomendarlo al estudiantado y al público en general, porque, por ejemplo, mi formación es como historiadora. Yo no sabía trabajar con imágenes, solemos trabajar en Cuba particularmente con textos. Y creo que los libros están también ofreciendo una herramienta para todo el que no sea estudioso o historiador del arte, para poder aproximarnos a una evidencia, un recurso, a un dispositivo, un documento visual que nos ayuda a leer más complejamente, alternativamente o de otros lugares ese pasado. Entonces, sí creo que a nivel de herramientas metodológicas, usos teóricos, conceptuales, pero también investigativos, que traen muchos años de trabajo, ¿no? Que se resumen en 25 páginas con 30, también vale la pena por aquí la adquisición del texto. De hecho, una de las cosas que siempre polemizamos con los estudiantes es que nuestros referentes formativos, europeos, norteamericanos, a veces adolecen de incorporar bibliografía, o sea, por decirlo de forma más básica, de nuestros propios contextos. Y ni siquiera a veces es por una exclusión consciente, es por desconocimiento. Entonces, cuando hablamos con los estudiantes nos dicen, pero bueno, es que me faltan teóricos latinoamericanos. Claro que existen. O sea, usted tiene que estar repitiendo constantemente los mismos de siempre. Entonces, esto es un reto también de este tipo de libros que sirvan como un referente para la formación de nuestros propios estudiantes en reconocer toda una fortaleza y una solidez emanada desde los espacios académicos, también en contacto con los propios artistas. De hecho, bueno, pues hemos tenido la generosidad de contar en cada tomo con la sesión de derechos de los artistas, de artistas de primer nivel. Y creo que, bueno, esto también es algo que, como un plus, que quisiéramos como trasladar en estas jornadas. Tenemos que incorporar nuestra producción a los propios procesos de enseñanza-aprendizaje, tratar de quebrar todo este marco normativo hegemónico que existe y todas estas omisiones que incluso seguimos reproduciendo a veces desde nuestras propias academias, con los mismos autores, con los mismos enfoques. Entonces, bueno, pues hay que expandirlo y hay que recuperar también nuestras voces teóricas, pensantes, con todos estos saldos de investigación en nuestra región. Pues muchas gracias a todas por sus presentaciones, su trabajo. Disculpen también a los de la siguiente mesa que ya les robamos unos minutos, pero bueno, creo que valió la pena. Fue una mesa muy bonita, muy redonda y los invitamos a seguir el diálogo, ¿no? Si es a través de la NEC también. 5 minutos para café. Entonces, bueno, muchas gracias. En 5 minutos nos vemos para la siguiente mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.